La muerte del padre, un campo en Corrientes como herencia, un viaje a su vieja estancia son los hechos que disparan la novela Tacurú de Ernestina Perrens, cuya riqueza no está en hurgar en las vicisitudes de la vida en la estancia, sino en la pregunta de la protagonista sobre su identidad. Ernestina, gracias por estar en esta Feria del Libro. Un placer, muchísimas gracias. Ernestina, ¿quién sos? Y en todo caso te divido la pregunta, ¿quién sos escribiendo y quién sos en esta novela? Creo que en esta novela soy en la que me fui convirtiendo. Eh, Creo que en esta novela soy visible y, y soy esa después de muchos viajes entre Buenos Aires y Corrientes. Creo que me convierto en esa que soy después de muchos viajes de ida y vuelta y descubriendo mis orígenes y entrando a lugares que no había entrado antes desde mi adolescencia. Entonces, si me dijeras, yo creo que la de Tacurú es una Ernestina que llega a un punto de llegada, que cruza un umbral que me costó muchísimo, que fue tomar el riesgo de mostrarme, de que me conozcan, de abrir las puertas, y eso me dio mucho vértigo. Y, y con el recorrido que tiene ya este libro, ¿te gusta lo que ven los otros? Eh, Tacurú, yo siento que me despedí de Tacurú, fue un gran duelo, este, me gusta. Yo creo que Tacurú fue, yo en un momento dije algo así como que yo siento que llegué a, a lo más próximo a lo que yo quería decir, ¿no? Un poco en algún momento digo como esta cosa, como si la música y la partitura se unieran de una manera especial. Con lo cual después es el Tacurú de los otros, lo que cada uno ve en Tacurú, pero bueno, me siento representada ahí. ¿Y por qué Tacurú? Eh, Tacurú, la novela al principio se iba a llamar En otra parte, como ese otro lugar de llegada. Y Tacurú tiene que ver con todo lo difícil que me fue remover esos tacurúes, esas cosas que estaban tan solidificadas en mi historia familiar, como obstáculos, en mi herencia, tocar lugares que, que fueron lugares, en un punto yo siento que tuve que profanar muchas cosas, como lugares que fueron como cultos y sagrados y que me costó mucho poder derrumbarlos para que naciera otra cosa. Que tienen que ver con la historia familiar, con cuestiones íntimas de la familia. Que tiene que ver con la historia familiar, que tiene que ver con... Sí, sí, fue un poco como haber liberado al perro, digamos. Que también está esa imagen en la que novela. está esa imagen en la novela, que no es tan fácil, y que muchas veces necesitas de otro para poder hacer cosas que uno sola no hacía en el mundo. Vos dijiste alguna vez que crees que la tierra es el centro de esta novela. ¿Por qué? Porque creo o sea, hay algo que me convoca, que es el, que es el paisaje correntino. O sea, si yo me tuviera que definir, me defino frente a una laguna, frente a ese paisaje que al principio no entiendo, que no comprendo, pero que sé que es mío, que me pertenece. Eh, y que me costó mucho llegar. Eh, y en ese sentido siento que la tierra, que ese encuentro con esa tierra correntina, con todas las dificultades y con todos los tacurús que removí, es el centro de la novela.
de eso dispara un montón, que es la posesión de la tierra, de quién es la tierra, cómo te haces cargo de esa tierra, cómo te la apropias. Creo que el centro es la tierra. También dijiste que, bueno, o dicen que el legado en este caso no son solo hectáreas de tierra o de bienes, sino que es un pasado y que en algún momento, como dijiste recién, te pesaba. Cuando decís que te despediste con Takurú, ¿eso se liberó un poco? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Yo creo que había en mi familia, y creo que es algo muy correntino, y creo que es algo a lo cual yo me siento identificada, o sea, me siento correntina. Tiene que ver con preservar la quietud. Hay algo en lo correntino que tiene que ver con preservar y conservar la quietud. Algo había que romper de ese legado. Y tocar puntos que para que pudieran liberarse tuvieron como que profanarse. Tuve que correr límites, y para eso tenés que dejar de ser cuidadosa y quizás ejercer algún tipo como de violencia, digamos, para poder construir otro lugar. ¿Y pensás que eso también generó en el otro que vio eso? Es decir, me imagino en los que preservan la quietud, al leer esto, digamos, como que se sienten al menos interpelados, pero yo creo que también pueden sentir esa violencia, ¿no? Creo que sí. De hecho, cuando leo me gusta que un libro me incomode, así claro, que me es un halago si me lo decís. Me gusta que un libro me desacomode y me pregunte otra cosa. Si Takurú hace eso, a pesar de lo difícil y porque lo digo básicamente porque una heredera dice que la herencia es impura. Sí. Ahí hay una definición política. Digamos, sí, ¿no? Absolutamente. Creo que es un libro político desde lo personal, digamos, y que sin duda toda herencia es impura. Y sin duda para poder, digamos, transformar esa herencia, hay dos cosas que a mí me parece que son fundamentales, que es dar lugar a otro. Y yo creo que en la novela la protagonista lo hace con ese abuelo inglés que viene de otra tierra, que tomando el lema de la feria, es un exiliado. Claro. Y de hecho, esos dos exiliados, que es Felcam, el judío de las tabacaleras, y Palms, que es el inglés, los dos están enterrados en esta tierra correntina. Y a mí eso me conmueve. Hay una cosa de, ¿cómo te puedo decir? De una hospitalidad hacia el que llega y que transforma, digamos, ¿no? Y la clave, me parece, de la novela, porque se repite, se va repitiendo y después al final cambia, que es que vos decís, esta tierra no es mía, repetís. Y después decís, esta tierra sí es mía. Y ahí que operó todo esto para decir eso. ¿Por qué elegiste esa frase para que vaya siendo la posta de la lectura? Porque creo que la línea de la novela es cómo llega la protagonista a poder apropiarse de esa tierra. Hay algo que ella tiene que comprender de ese pasado que no comprende y al que no había entrado, para poder decir, esta tierra es mía. Y que ella, porque me parece que eso tiene que ver con la imagen final, que es o sea, puede tomar esa tierra cuando esa tierra fue removida, cuando esa imagen final de todo lo que se remueve y lo que se cambia, ahí ella se la puede apropiar, porque termina siendo una protagonista activa de su historia. Claro. Ya no es una mujer
que recibe una herencia y no sabe qué hacer, sino que ella toma una actitud cada vez más activa para poder remover esa tierra. Y aún con toda la impureza, con todo lo podrido, con toda la vida muerta, es una señal que te permite después proyectar vida, ¿no? Proyectar... Por eso quizás, por las impurezas, por lo podrido, sí, me hace ahora que me decís, me hace acordar, hay una salsa italiana que se llama la putanesca, creo que es todos los restos de todo lo que va quedando, cómo se remueve eso, y justamente porque no es pura, claro, sale esa salsa tan rica. Después la novela tiene otra clave que ahí, va por dos andariveles, ¿no? Y eso es también, fue una necesidad tuya para poder contar la historia, ir hacia un pasado y venir a un presente, o es además de eso, o es solo una clave de escritura. No, yo creo que esas dos historias son esenciales y no se puede leer una sin la otra. Ella, la protagonista, toma a ese abuelo para poder tomar, o sea, es un abuelo con lo cual ella se pueda identificar, y es un abuelo que ejerce una gran traición, porque cuando el abuelo decide enterrarlo a Felskamp, digamos, y no cremarlo, es un acto de traición muy fuerte el que toma. Ni hablar con la inauguración del leprosario. Entonces ella toma un modelo de alguien que traicionó para estar en otro lugar, que a ella es lo que ella va a tener que hacer, digamos, y creo que ese salto de ese modelo es lo que a ella le permite entrar en esa tierra. Me voy a permitir leer un párrafo que dice así, ¿no? Uno de los chicos corre hacia mí y me grita, ¿no me regala una vaca, patrona? Y yo entonces me quedo ahí en pausa, como si muriera brevemente, y giro la cabeza buscando la mirada de José, pero no encuentro a nadie, porque de pronto entiendo que ese chico jugando ante la bosta de los terneros me la está pidiendo a mí. Quiero irme y no sé bien para dónde. Subo a la camioneta y le digo a Antonio que pegue la vuelta, y pienso cuál es el pasado que contiene ese instante. Sí, es un momento muy fuerte de la novela. Creo que tiene que ver con una interpelación a la heredera, digamos, ¿no? Ese fondo hay que verlo, y ese fondo interpela todo el tiempo. Y me parece que ese fondo y esos chicos jugando con la bosta de lo que son sus animales, no puede dejar de interpelar a los que están en ese lugar. Y creo que eso es lo que ella se va a preguntar. Hay un lugar que es un centro, pero hay otros bordes que están todo el tiempo interpelando ese centro e interpelando a esa protagonista. Vos decís que disfrutás mucho leer y que escribir es entrar a un pozo negro, es entrar en una incertidumbre, pero bueno, ya diste ese paso. ¿Y ahora? Y ahora no sé. Es verdad que fue cruzar un umbral. Es verdad que eso me hizo salir de ese escondite y es verdad que en algún lugar en la lectura me siento más cómoda porque me encuentro en la vida de los otros, y ahora es afirmarme en ese lugar. Es que de hecho tiene que ver también con recuperar. Yo escribo hace mucho y es la primera vez que publico, y es poder retomar cosas que había dejado, cuentos, principios, novelas, y que desde ese lugar al que logré llegar y abandonar cierta cobardía, porque yo creo que poner el nombre a... Sí. Poner el nombre implica una valentía que no tenía hasta ahora. Y yo creo que tuvo que ver mucho con miedos míos y con una cierta cobardía, y que ahora lo puedo hacer desde otro lugar. Y
y escribir mi nombre con otro trazo. Ahora, es una cosa interesante porque vos sos tallerista, es decir, asististe largamente a muchos talleres, sobre todo a uno, pero a muchos talleres. Y ahí es como que el texto ya entra en contacto con un otro, con un lector y con un crítico. Entonces es como que te prepara más eso que alguien que es más osado, escribe y publica y después a lo que venga, digamos, ¿no? Pero ¿y por qué, de todas maneras, teniendo todo ese recorrido en el taller, te costó tanto el hecho de publicar si ya tenías ese...? Está buena. Tengo un recorrido y cuando uno lee en los talleres hay una comunidad afectiva, digamos, y entra la mirada del otro fundamental para la propia obra, ¿no? Si no entra una mirada de afuera, y eso es verdad, lo tuve muchísimo tiempo con los talleres, pero una cosa es eso y otra cosa es un nombre público. Cruzar la esfera de lo privado a lo público, imprimir un nombre, hacerme responsable por eso que escribo y que ya Takuru se va, ya no sé quién lo lee y quién no lo lee, es un acto de liberación muy grande, pero también de algún tipo de valentía. ¿Y quién es Abelardo Castillo y qué significa para esta novela? Abelardo Castillo fue para mí fue construirme un padre literario. Yo lo conocí muchos años, Abelardo, y creo que fue una filiación elegida. En algún punto, en el taller de Abelardo, que yo llegué con un cuento que es tipo así, todo doblado, chiquitito, y cuando lo tengo que desplegar me da una vergüenza horrible, era como que estaba entre Abelardo y no sabía cómo desplegarlo, y él me dice esta cosa de, bueno, hay un germen de literatura ahí. Era un cuento horrible, pero él vio algo que a mí me abre el camino. Así que en ese sentido tengo un enorme reconocimiento y bueno, la figura de un padre como... Porque además una vez leíste algo y te fuiste y te hizo volver, ¿no? Sí, yo empezaba el taller de Abelardo, me sentaba en un rincón de los rincones y en un momento escribo un cuento donde no lo había ¿cómo te podría decir? No tenía la suficiente distancia con ese cuento como para poder narrarlo y tenía que ver con el alcoholismo de mi padre, cosa que fue un tema muy, muy, muy tabú en mi familia. Muy presente también en la novela. Muy presente en la novela, pero muy oculto. En este sentido, cuando digo que para escribir hay que profanar ciertos tabúes y ciertas cosas, que ese fue uno. Te diría uno de los más fuertes. Y entonces escribo ese cuento y se me caían o sea, no podía ni leer porque se me caían los lagrimones, la hoja era una especie toda borroneada y entonces me levanto y me voy, cosa que en general cuando hago. Ahora no lo estoy haciendo, pero no, porque me siento muy a gusto, pero puedo hacer. Y me voy. Y entonces Abelardo me llama y yo digo, no, ¿y yo cómo vuelvo el jueves? Era chica, me sentía que era como un papelón ahí. Y entonces ahí Abelardo me dice, bueno, te espero el jueves, si querés te pones una capucha arriba, pero vos el jueves volvés. Y venite media hora antes. Y voy media hora antes y hablamos, o sea, él fue alcohólico, y habilita habilita quebrar un tabú para mí muy fuerte, que es hablar
de lo que es el alcoholismo de Claro. mi padre, que es una enfermedad. Y bueno, y eso es y ahí vuelvo y me vuelvo a sentar en esto. Bueno, tuvo razón, ¿no? Y como hay gente que nombra cosas, y él también nombró y te nombró una escritora tardía, y acá está la prueba, ¿no? Es verdad, sí, casi sí, totalmente. Sí, él me decía, vas a ser una escritora tardía y de hecho lo fui. Y siento que con Takurú hay algo frente a mí misma que con lo cual me hago responsable con mucho orgullo de lo que escribí. Así que fue un acto de valentía, como dije en algún momento, fue un salto al vacío. Fue salir de preservar esa quietud familiar que venía con mucho peso y lograr quebrarla y saltar. Muchas gracias, Ernestina. Nosotros renovamos la invitación para los que nos están viendo para leer esta novela, Takurú, de Ernestina Perrens, que además de contarnos esa historia, tiene, yo ya te lo dije, y ahora le comparto a los que nos están acompañando, que tiene además de una historia muy honda, tiene pinceladas de altísima literatura, así que muy, pero muy recomendable. Muchísimas gracias. Fue un placer y gracias a todos.